Listo, muy buenas noches. Hoy es el 5 de septiembre del 2021. Si por alguna razón han desaparecido más de 1.000 millones de cristianos y estás viendo este video, te queremos contar hoy que el rapto ha sucedido. Pero buenas noticias, hay como 45 videos que te van a explicar qué es lo que ha sucedido en todo este momento. Y ahora sí, para el resto de las personas que nos están viendo en vivo y en directo, bienvenidos a esta noche, bienvenido a Ruth, a Marlene, a Judith, a Yolanda, a Juan Felipe, a Jorge Eduardo, a Alfonso, a Armando Angarita, a Pastor Oscar Herrera, Pedro Pablo, bueno, y a todos los que siempre se conectan y se conectan fielmente con nosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, Pastor Pablo, mi papá, ¿cómo están hoy? Muy bien, gracias. ¿Y cómo vas allá? Bien, bien. La verdad, en Estados Unidos como que no. Bueno, huracanes y tales y inundaciones. No sé si vieron las inundaciones en Nueva York. Interesantes. Sí, sí. Bendiciones, buenas noches, Pastor John, Pastor Yonda. Es una bendición poder estar aquí. Bueno, Dios es fiel. Se dice nada pasando, solamente inundaciones. Dios es bueno. Es que como ya en los últimos tiempos, como que uno se acostumbra a esas cosas, yo creo. Sí. Bueno, entonces, esto es como la tercera parte, si no estoy mal, de lo que hemos venido hablando, y sé que mi papá está ahí como con la palabra atragantada, así que empecemos de una vez. Hablando de los últimos días y de la convergencia son 6 señales del fin del mundo en la Biblia. Hemos mencionado las condiciones de la tecnología hace 2 semanas, que todavía para mí es lo más chévere que hemos hablado acerca de los gigantes, para que se pueda ver, tienen 30 metros de altura y ya están creados y pueden ir a verlos se me olvida cómo era, thegiant.algo. Brutal. Hablamos también de las condiciones políticas, hemos hablado también de las condiciones religiosas. En la semana pasada hablamos del Crislam y de cómo ha llegado como todo esto a mezclarse un poquito, y en la mezcla hay una confirmación profética de cosas escritas en la Biblia hace miles de años que hoy se están revelando frente a nuestros ojos. Y hoy entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues yo creo hablamos de la convergencia también, la parte social, la parte que están hablando el mundo en varias áreas, en el sentido de que ellos tienen la ciencia de las cosas de los últimos días, que ellos solo están siguiendo la ciencia, que no están pensando nada más. Y quiero hablar de eso un poquito. Y para ver quién tiene la ciencia en verdad, en esas cosas que vamos a tocar, como 4 áreas de esta noche, que van a ver que es muy grande, que ellos hablan y dicen y creen que ellos son los correctos, y si no creen como ellos, las medias y la idea del mundo, que tú eres un hombre que vive en una cueva prehistórico y que no sabes nada, un idiota más o menos, si no creen como ellos dicen. Pero vamos a ver qué es la verdad aquí. Pero tal vez, John, comenzamos aquí en Romanos 1 y sacamos una idea y después hacemos comentarios todos nosotros. Aquí, tal vez, Guillermo, si tienes Romanos 1 ¿y quieres leer, Pastor John, ahí? Bueno, Romanos 1, versículo 18 dice, estoy esperando a que quiero, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Solo esta última frase, hablando de cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y creo que eso ha sucedido en los últimos días, antes de la venida del Señor. Habla en 2 de Tesalonicenses 2 también acerca de tanto engaño en el mundo antes de la venida del Señor, por la manifestación, la preparación para la manifestación del anticristo. Todo el mundo engañado. Ahí cuando el anticristo aparece, todo el mundo va a estar engañado. Entonces, creo que el engaño comienza de antemano. No es que todo el mundo va a creer la verdad y de repente el anticristo viene y ahora todos van a ser engañados. No, el engaño ya está sembrado y ya está listando. Es como hemos mencionado, cuando el anticristo manifiesta, todo va a estar listo. Él solo ponga la llave y arranca el carrito de los últimos días y ya está listo. Ahí ya está lleno con gasolina y listo para mover a los últimos días. Entonces ya está moviendo el espíritu de anticristo. Entonces cambiaron la verdad de Dios a una mentira. Los ataques del diablo en los últimos días, en algunas áreas específicas que proclama, el mundo proclama, digamos, es contra la verdad de Dios. Específicamente han cambiado. Quiero usar como 4 o 5 ejemplos. Si hablamos de esto esta noche, yo creo que los oyentes van a entender cuando comenzamos aquí hablando. Tal vez que un ejemplo fácil sería, hablamos del aborto. Aquí, yo sé que es un tema delicado con algunos, tal vez algunos oyentes sí han tenido abortos, ¿no? Y Dios perdona, Dios restaura, y Dios tiene misericordia, y aún el chiquito está en el cielo con Cristo. Hoy en día sabemos esto, pero aquí también animamos cualquiera que no consiguen aborto, ¿no? Desde hoy en día, ¿no? Porque la ciencia del mundo dice que es mi cuerpo, que ellos dicen, digamos, la mover de pro aborto, que es mi cuerpo. Las mujeres dicen, tú no puedes decirme qué hacer con mi cuerpo. El gobierno, ninguna ley o persona puede decidir qué hago con mi cuerpo. Ellos dicen, es con la ciencia que es mi cuerpo. Pero es una ciencia falsamente llamada. Eso no es la ciencia de Dios, primeramente, que no es su cuerpo. Es el cuerpo del bebé, es el cuerpo de ese ser de Dios que está adentro, está riendo en su vientre, digamos, ahí de la mujer, pero es otro cuerpo, otra persona, otro ADN, a veces otro tipo de sangre, tiene su propio corazón, propio cuerpo, su propio espíritu dado por Dios, es un ser viviente. El Señor dice en Salmo 139 que yo le he conocido en el vientre de su mamá. Entonces, la verdad de Dios es que ese es un bebé, no es un parte de su cuerpo y haces que quieres. Y voy a hacer un comentario más que quiero escuchar de ustedes también. Aquí es como una paradoja hoy en día. Me muestra a nosotros, yo creo, la hipocresía de esta, en sentido que personas hoy en día dicen acerca de la vacuna, dicen que no es tu cuerpo, debes ceder su cuerpo para el bien de la raza humana, más o menos, porque otros sean protegidos y tú no decides qué haces con tu cuerpo. Ahora, por aborto, dicen sí es tu cuerpo y el gobierno no debe decir qué hacer con tu cuerpo, pero cuando viene la vacuna, dicen que ya no es tu cuerpo, es el cuerpo del gobierno. Ellos deciden qué hacen. Y es una hipocresía.
abierta y para mí dicen dos cosas de la misma. Y pues es el diablo, pero cambiaron la verdad de Dios por una mentira. ¿Y qué dicen ustedes? Bueno, varias cositas que se me vienen a la cabeza mientras hablamos de eso. Lo primero es que ese concepto de que tengo derecho sobre mi cuerpo es 100% correcto, en el sentido que no hay nadie que pueda, o sea, o que deba estar tocando, atacando, afectando el cuerpo de una mujer sin el consentimiento de la mujer. Eso es totalmente cierto. Pero asimismo, el cuerpo del bebé no está en el cuerpo y por eso se vuelve un poco complicado, pero no es el cuerpo de la mujer. Yo creo que es por eso que esa es la diferencia. A veces la gente piensa como porque uno está en contra del aborto, entonces uno está a favor de otras cosas que terminan en embarazo, que no solo es por haber tenido relaciones sexuales, sino porque hay personas que a veces, o sea, terminan violando a las personas y odiamos y rechazamos todo eso completamente y oramos por protección por todas las mujeres y todo lo que es necesario, pero al mismo tiempo sí hay que dejar ciertas cosas claras y es que cuando se trata de la vida de una persona y desde el momento que se concibe esa vida y a las 6 semanas tiene corazón, pero pues no solo es el corazón lo que marca vida, sino aún desde antes, ya cae sobre la responsabilidad de uno, pero no sobre la jurisdicción de uno de decidir o determinar la vida de alguien más. Y es ahí donde en la vida hay que ser lo suficientemente maduros porque no es el único momento donde dentro de mi vida hayan cosas o decisiones que afecten la vida de los demás, sino que de hecho ese es el patrón de la vida. O sea, nunca en la vida yo puedo tomar decisiones que no terminen afectando a otras personas. Si yo decido comer mal, va a afectar a otras personas también. Si decido yo matar, me va a afectar personas también. Si yo decido robar, van a afectar a personas también. Es un patrón a seguir. Entonces la gente a veces vive en esta nube de ideas donde es como es que yo soy autónomo y vivo en mi propia realidad y realizo mi propia verdad de vida, que es lo que muchos dicen, pero la realidad es que vivimos nosotros dentro de una comunidad compleja de personas y de seres humanos donde nosotros no podemos simplemente ser autónomos e independientes y jurar que yo puedo tomar una decisión y solo es mi decisión y no va a afectar vidas. Partiendo de eso, o sea, la vida que está dentro de estas mujeres es una vida que será afectada y por eso estamos nosotros velando por eso y por eso uno rechaza el aborto, porque no se trata de el derecho de una mujer o no frente a su propio cuerpo. Claro que sí, se trata también es de la defensa del derecho de la vida de aquel que todavía no se puede defender. Sí, amén. Y bueno, creemos también que Dios es el autor de la vida. Si una persona tiene vida es porque Dios se la dio, ¿cierto? Y me gusta que hay versículos que de hecho dicen que antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía propósitos, que antes de que llegáramos a este mundo, ¿cierto? Y específicamente el Salmo que citaba Pastor, Salmo 139, dice que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre y en ese momento ya teníamos comunión con Dios, entonces ya hay un ser que realmente existe, entonces bueno, como para tenerlo en cuenta. Por otro lado, mientras estabas hablando, me llamó la atención que estaba mirando aquí como unas estadísticas y, por ejemplo, en muertes de COVID durante todo este tiempo de la pandemia, han habido 4.5 millones alrededor del mundo. No son los casos contagiados, hay más casos, pero personas muertas, realmente el índice no es tan alto. Pero de hecho se dice que más o menos cada año mueren 73 millones de bebés por abortos. Entonces, nada más como para hacer la comparación, es más de casi 20 veces más personas o más seres humanos mueren por causa de aborto que por COVID. Siempre el argumento es de pronto en el caso de una violación, pero ahí mismo también en las estadísticas, de hecho dicen que la mayor cantidad de abortos es solamente por personas de pronto que no planificaron, embarazos no deseados y se dan en mujeres jóvenes. De hecho no se dan tanto en mujeres mayores de 25 años, dice que 24 años para atrás y son personas que simplemente están teniendo relaciones sexuales sin de pronto estar casados, sin precaución, obviamente nosotros creemos que deberían esperar hasta el matrimonio, es el regalo que Dios da para los casados y bueno, no abrir ese paquete antes de tiempo porque eso produce dolor, produce problemas,
pero básicamente el argumento de que es por causa de que pasa en el caso de violación, el porcentaje es menor, 97% de los abortos no son por esa causa, no son por malformaciones, no son por violaciones, son simplemente porque la gente no quiere tener bebés. Y bueno, y si fuera también, pues hay un argumento que es muy fuerte, que últimamente se ha dado, si fuera simplemente porque es mi cuerpo, pues entonces su cuerpo tienes la oportunidad también de usar otros métodos, ¿no? Como sacar la matriz. Yo sé que es un poco drástico si realmente no quieres tener hijos o puedes hacer algo en tu cuerpo para no tener que afectar la vida de otra persona. Entonces, pues yo sé que es un argumento controversial, pero pues es parte de lo que ya el enemigo básicamente ha vendido esa mentira y la gente lo ve como algo normal y necesitamos también pues orar por esta nueva generación, enseñar también acerca de pronto de eso, de sexualidad. Le escuchaba pues a un maestro bíblico que si nosotros en la iglesia no hablamos acerca de esto, los niños, los jóvenes lo van a aprender en los colegios o con sus amigos y tal vez van a aprender cosas equivocadas. Entonces es mejor que como papás, como de pronto mentores, maestros y también como predicadores podamos también hablar un poco acerca de esto con los niños, con los prejuveniles, con los jóvenes y bueno, de paso vayan a Hitch, cómo tener noviazgo y cierto y cómo evitar ese tipo de cosas antes. Gloria a Dios. Upa, pastor. Bueno, y sí, y obviamente yo agregaría eso, o sea, esos temas los he escuchado a muchos, tanto para mujeres como también para hombres, de esos temas de tener cirugías como para dejar de ser tan fértiles y listo. Puede ser algo, lo que para mí parece controversial y creo que tiene que ver, obviamente, volviendo al tema del programa, hablando con temas de los últimos tiempos, es como la iglesia ha llegado a un punto y la verdad la gente, todos han llegado a un punto donde lo que antes era malo, ahora es llamado bueno y a veces a uno le toca casi que ceder un poco y decir como, bueno, tengan relaciones sexuales, pero tenganlo seguro, cuando la palabra de Dios, o sea, es radical. Y es radical porque conoce las consecuencias dentro de eso. Y a mí es incontable las veces que se me han acercado y me han dicho, pero es que John David, eso ya es irreal. Es irreal que un joven ya no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, es irreal. Y la verdad creo que entre más imposible parezca, pues más necesidad tenemos de Dios y del dominio propio que Él nos ha dado y de su santidad y del Espíritu Santo y el ayudador para poder vivir algo que aparentemente es imposible. Entonces también creería que, o sea, estamos llegando a un punto donde hasta uno se debate a veces como, bueno, pues entonces repartamos condones o algo. Es como, no, o sea, no debería ser así, pero bueno, son los últimos tiempos. Entonces, Bien, ahí les dejo el dato. No, bien dicho, buenos comentarios, hermanos. Y entonces, falsamente llamada ciencia de acerca del aborto, ¿no? Que es mi cuerpo. No, la ciencia dice que no es tu cuerpo, es cuerpo de otro. Pero bueno, entonces otro tema de cambiando la verdad de Dios, una mentira. Hablamos de la parte de la género que hay hoy en día. Tantos dicen que hay, ahí un ejemplo, que hay más de 100 tipos de géneros hoy en día. Y ahora, ¿qué dice la ciencia? La ciencia verdadera dice hay dos géneros. La cromosoma X o Y que hombres y mujeres tienen. En cada cédula de su cuerpo dice que eres hombre o mujer. Dios, la verdad de Dios, que han cambiado a mentira, es que Dios les creó hombre y mujer. Y no hay más, hay dos géneros, punto. Y no hay 100, hay dos. Eso es la ciencia, eso es lo correcto. Y inventen géneros hoy en día en la mente, en la imaginación, en la fantasía, por sentimientos, pero eso no es ciencia, eso es falsamente llamada ciencia, que dicen que sí existe, sí es así, pero no, hay cero ciencia de esto. Y aún un dato escuché que es triste esto que un hombre cambia, piensa que es mujer y un hombre transgénero que aún hace cirugía o cosas tratando de ser mujer o se viste como mujer. Los datos estadísticos dicen que nunca van a decirles en las noticias, más del 50% de ellos cometen suicidio o intentan cometer suicidio. Entonces, están viviendo un infierno en la tierra
no están alegres, el pecado siempre produce remordimientos y condenación y tristeza, ¿no? Y esclavitud, obviamente, después de un tiempo, y es otro de muchos pecados, no más la perversión sexual, digamos, en esas cosas. Y entonces, la idea de transgénero, que hay muchos géneros, tú escoges el género que tú quieres, es cambiando la verdad de Dios, hombre y mujer, a una mentira. Y que es muy grande hoy en día en este mundo. Yo sé que no van a escuchar esto en las noticias o las fuentes de información del mundo, pero es la verdad. Hay dos géneros. ¿Qué piensan ustedes? Pastor Pablo, hágale primero esta vez. Bueno, de hecho, pues ese pasaje de Romanos es bastante diciente, ¿no? Ellos empezaron, no quisieron darle la gloria a Dios, dice la palabra, y realmente no dice que sean tan sabios, dice, se las daban de sabio, profesando ser sabios, se hicieron necios y empezaron a poner la mirada no en las cosas espirituales, sino en las cosas naturales y, bueno, tal vez de pronto ese enfoque solamente en lo natural, lo estético, la parte exterior, hace que la gente pues viva en la carne, pero ahí de hecho cuando uno lee los versículos del 24 al 28 nos muestra un proceso de deterioro, ¿no? Se alejaron de Dios que es luz y la Biblia dice que fueron entenebrecidos, pues quedaron en oscuridad. Si cambian la verdad por la mentira y la verdad da libertad, pues la mentira ata a las personas. Y de hecho cuando uno mira allí empieza con un malos pensamientos, ¿cierto? Que se vuelven malos deseos, concupiscencias, malos deseos de la carne, después pasiones, o sea, es algo que ya es incontenible y después se vuelve acciones. Entonces básicamente lo que la Biblia me muestra es que el homosexual no nace, sino que gradualmente por causa de alejarse de Dios, empezar a concebir malos pensamientos, malos deseos, empezar a dejar que esos deseos controlen sus acciones y llevar eso a la práctica, terminan entonces en cambiar, como dice ahí la palabra, el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Ahora Dios es bien claro en decir que es contra naturaleza. Yo sé que de pronto en esta época eso lo ven como algo intolerante, pero básicamente si no lo hablamos como Dios lo ve, la gente va a estar confundida aún más de lo que el enemigo ya los ha confundido. Ahora resulta que estaba viendo que hay una revista que se llama The Science Magazine y dice que es imposible predecir la orientación sexual de una persona según la función de genoma. Dice Ben Neil, miembro del Broad Institute de Harvard, y el MIT hicieron un estudio con más de 500 millones de personas y básicamente llegaron a la conclusión que no hay ningún gen gay, que en los 90 algunos pues investigadores con una tendencia homosexual tratando de justificar de pronto ese comportamiento, lo que hicieron fue tratar de decir que hay de pronto animales hermafroditas y básicamente lo que estos investigadores de Harvard concluyeron es, no, esa es la excepción, ¿cierto? Siempre hay de pronto algunas desviaciones, problemas, pero genéticamente no existe eso. Entonces, la ciencia no lo respalda, la verdadera ciencia, ¿no? La falsamente llamada ciencia, como dice ahí Timoteo en 1 Timoteo 6, de pronto trata de argumentar eso y hoy en día se ha vendido la idea y en los colegios quieren de pronto imponerlo, pero la verdad es que creo que la vez pasada también alguien comentaba que Goebbels, el de propaganda nazi, él decía, si repetimos una mentira varias veces llega a convertirse en una verdad y hoy en día, de hecho, hablar de este tema con algunas personas es un área tan sensible que es como si uno fuera un hereje y no estuviera viendo la verdad, pero la ciencia y la palabra nos muestra que no existe un gen homosexual y que esto tiene que ver es más con problemas de pensamiento, emociones, y si se acercan a Jesús y cambian su forma de pensar, también el Señor les puede dar libertad de eso como de otros comportamientos, como de pronto nos ha librado, no sé, de alcoholismo, de drogas, de diferentes malas actitudes a todos nosotros. Y bueno, hay todavía libertad y esperanza para las personas que están de pronto atadas en ese área sexual. Sí, yo creo que hay una fortaleza creada por el diablo en cuanto a esto que aleja a toda una comunidad por el cual Dios también, por el cual Jesús vino a morir también. Y a veces uno no sé, como que uno piensa que uno no, que como que Jesús murió por ciertas personas, sino por todos, sí, pero también al mismo tiempo, o sea, ese tipo de comunidades se ha alejado y han puesto una barrera pensando que simplemente o sea, tener esas luchas o tener esos pensamientos, tener esas tendencias, simplemente los descalifica del amor de Dios. Y eso es y pienso yo, porque cuando la palabra de Dios habla que nos ha alcanzado con lazos de amor,
eso es algo que ellos cortan de una vez, y a veces se nos olvida también que la manera como nosotros llegamos a ser restaurados en Cristo es por medio de esa revelación que somos amados por Él, que Él murió por nosotros aún siendo pecadores, y entrando es en eso. Y pienso que de lado y lado hay una gran mentira, hay una gran barrera que sé que el diablo lo ha puesto, donde pensamos que son inalcanzables, por un lado, y donde ellos mismos dicen que son incompatibles con el amor de Jesús. Y eso es una gran mentira. Y la verdad, hablando otra vez del tema de los últimos tiempos, obviamente cuando leímos en Romanos 1 dice que la gente se envanece con sus propios razonamientos, y lo que vemos hoy en día es que cualquier persona, siempre y cuando tenga el suficiente tiempo, se va a convencer de algo, de una emoción que tiene, de un pensamiento que tiene, hasta tal punto donde ya no sé qué otra palabra podría usar que no sea locura, pero donde ya es fuera del raciocinio común, donde hay personas que que cambian de género y se vuelven transgéneros, pero les gusta. Leí el otro día una persona que era hombre, se convirtió en mujer, o sea, transgénero, pero le gustan las mujeres, entonces quiere ser, o sea, ya son cosas como pues se hubiera quedado como hombre, si le gusta, pero porque se siente mujer. Y un patrón que yo he visto en todo esto, yo personalmente, no es que yo haya hecho los estudios correspondientes, pero algo que sí he visto es que todo el mundo siempre parte desde esa palabra: es que yo siento, es que me siento así, es que yo siento así, es que desde chiquito yo sentía esto. Y es una gran fortaleza de la mente que tiene que ser derribado y puesto en la obediencia de Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios, donde nosotros podemos ver nuestras vidas y todo a la luz de la palabra y manejar las emociones. Y está bien tener emociones siempre y cuando las emociones no lo tengan a uno, pero lo que vemos es toda una comunidad que se ha creado, donde las emociones son las que marcan y dictan el cómo van a vivir. Y es ahí donde uno empieza a ver que se empiezan a envanecer con sus propios pensamientos y sus propios raciocinios. Y ya hoy en día no hay verdad absoluta. La verdad no hay. La verdad es la verdad que cualquiera quiera vivir. Y pues ahí es muy difícil que un Dios pueda existir en un mundo que es tan relativo y un pensamiento tan relativo. Bien. Si el diablo puede convencer gente que la verdad de Dios no es la verdad, es mentira, y no van a confiar en el evangelio, ¿no? En cualquier parte. De que si esa no es la verdad de una parte, entonces la otra parte, la palabra de Dios no es verdad tampoco. Y el diablo descredita la palabra con la gente. Es que está pasando en este mundo. Pero bien dicho, y ahora otro área, movemos adelante, hay tantas áreas, pero tal vez la más polémica que podemos tocar, y aquí en este programa no tenemos problemas de hablar de cosas polémicas, la parte de COVID. Hablamos de COVID, la falsamente llamada ciencia en esta área. Y creo es bueno que hablamos de algunas cosas. Solo yo quiero que nuestros oyentes escuchen con un poco de sentido común en esto. Me parece que el mundo ha perdido el sentido común cuando viene al COVID y la coronavirus. Como el diablo ataca la área de salud, obviamente, la verdad de Dios, de la protección de Dios, de los principios bíblicos de salud en esta área, cambiarlos a una mentira. Hablamos de algunas cosas. Primeramente, a la ciencia, hablando de las máscaras un poquito. Ahora, yo hablé el miércoles que si estás con personas que usan máscaras, tú usas, la Biblia da el principio que tú usas máscara también, ¿no? Para no ofenderles, no quieren pelear de una bobada, ¿no? Si usas máscara no es tan grave por media hora, o una hora, o 15 minutos, o 5 minutos con alguien. Ahí lo haces sin problema. Pero hablamos de la ciencia de las máscaras, si son efectivos, si funcionan. Me parece que 99% de la gente que tiene COVID usaron máscaras, pero solo una cosa. Entonces, solo eso me dice que no es tan efectivo, por lo menos. Aún el gran que el mundo habla de Fauci,
que él dijo, tenemos videos, puedo mostrar, que Fauci dijo que las máscaras son inútiles, que no funcionan, eso es perder tiempo. Y después, 2 días después, él dijo esto, él regresó y dijo, no, sí funcionan. Alguien habló con él, él vino como medio asustado y dijo, no, yo estaba mal, yo no sabía. Él citó todos los estudios cuando él dijo que no funcionan, y al mismo la Centro de Salud Mundial hicieron sus estudios y vieron que no funcionan, básicamente, porque la razón es poco de ciencia, y la virus es como este tamaño, y los huecos en tu máscara son este tamaño, y no van a detener nada. Pero no es tanto que está flotando el virus en el aire, eso no es como virus es transmitido. Básicamente, si alguien va a estornudar en tu cara, obviamente que si tienen COVID, esto es peligroso, obviamente. Pero esa no es la manera que se ha transmitido, es por el toque. Cualquier virus ha sido así desde que yo era niño, es por tocar la boca, la nariz, o la oreja o algo. Esa es la manera el virus entra, es por las manos. Entonces, una cosa en la ciencia no ha enfatizado lavarse las manos, que es bíblico. La Biblia habla de esto para combatir contra virus y gérmenes. Entonces, sí es importante lavarse las manos. Es tal vez la cosa, todos los protocolos que hay, menos enfatizado es lavarse las manos hoy en día, en cuando es lo más importante. Eso sí, yo animo a todos, mantengan sus manos limpios, si quieres lo natural para resistirlo. Pero máscaras no funciona, básicamente. Sí. Pero la ciencia dice que sí. Tal vez pues no es tanto. Sí. Dale. Un punto, hablamos de la vacuna un poquito. Y creo necesitamos resultados de la vacuna y necesitamos ver estudios y en eso la ciencia. Pero un ejemplo muy reciente en Israel. Israel es el país más vacunado del mundo. Ellos tienen más de 80% de la población vacunado. Y ellos tienen índice más grande del mundo de coronavirus. Entonces, me dice por sentido y están común, están ya en la tercera tanda. Sí. Cuarta dosis. Bueno. Sentido común me dice, eso no está funcionando, porque es obvio, pero el mundo, poco de sentido común, eso no funciona, es obvio. Yo conozco mucha gente personalmente que han sido vacunados, que consiguieron COVID después de la vacuna y fueron como 15 meses, un año sin COVID, sin la vacuna. Ahora sí lo cogieron, y es como algo muy raro de esto. Los resultados no están en línea que ellos dicen. La gente ha perdido la capacidad crítica. Yo creo que es eso, como que cuando pues ya llevamos más de un año apelando a esto nada más, a saber tener un pensamiento crítico frente a las cosas. Y porque algo que sí es raro, pero que alude a los últimos tiempos, es que nunca en la historia se ha visto como un pueblo tan obediente hacia las cosas del gobierno. O sea, antes la historia siempre ha sido como en contra, o sea, el gobierno dice algo y siempre hay como un rechazo, y luego ya hay una etapa donde ya como que llegan y aprenden y vuelven otra vez y se repite la cosa. Pero cuando salió todo este tema del coronavirus y todo eso el año pasado, es primera vez en todo el mundo donde el gobierno puede decir lo que se les dé la gana, y la gente súper obediente, y eso tiene que por lo menos prenderle las alarmas a alguien, donde uno dice, pero venga, o sea, en ningún momento nos hemos preguntado, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué? Hoy en día preguntar esas cosas es más complicado. Estaba viendo el otro día que, por ejemplo, en Australia han llevado a un extremo donde tienen una aplicación que han sacado, porque la gente todavía está en cuarentena en Australia.
y ahora tienen una aplicación por la seguridad de la población australiana, donde todo el mundo tiene ahora que descargar esa aplicación y donde tienen que prender la geolocalización para que el gobierno sepa que ellos están en casa por seguridad de ellos. No sé por qué la gente nos está preguntando, venga, esto porque, o sea, yo tengo un derecho a hacer lo que quiero dentro del margen que es seguro y todo lo demás, pero hoy en día ya cada vez se está llevando más al extremo y se está dando más poder de cierta manera y no hay, para mí personalmente es que no hay una capacidad crítica, se está perdiendo ese pensamiento crítico frente a las cosas y ahora si vuelven a decir, no, es que los tapetes vuelven a curar del coronavirus, yo creo que siempre y cuando hayan suficientes propagandas que salgan en las redes sociales y eso, la gente vuelva a comprar ese tapete anti-COVID. Y me parece impresionante que estemos llegando hasta ese punto de simplemente aceptarlo todo, pero estamos en los últimos tiempos y creo que esto es una de esas cosas claras también. Ahí Juanjo, también la Corona App y todas esas cosas que están llegando y poco a poco, cada vez más hay más control sobre la vida de las personas, que es una perfecta plataforma para cuando llegue el anticristo y pues todo eso que se viene después en el apocalipsis. Sí, muchas cosas de pronto en cuanto a ese tema. Por un lado, muchas personas dicen que el virus realmente fue manufacturado para poder promocionar también las vacunas, que era prácticamente también mantener a todo el mundo conectado, promoviendo el hecho de que desde las casas cada uno tuviera como acceso a Internet porque no había tanto control, pero las personas ya conectadas pueden ser controladas. Y bueno, y también de pronto esos casos que la vacuna no está siendo tan efectiva. De hecho, estaba viendo que la tercera dosis no frenó los contagios en Israel y alcanzan el récord de casos desde el inicio de la pandemia. Tienen 11.000 nuevos casos prácticamente por Diarios. día. Sí, entonces son un montón de casos y que ya están implementando, o sea, dice, Israel anuncia que planea administrar una cuarta dosis y eso, bueno, lo hace el Coordinador Nacional de Salud allí y están animando a todo el mundo pues a vacunarse. Yo veo que también hay como una campaña para que aquellos que de pronto no quieren usar la máscara en Estados Unidos o no se quieren vacunar para decir, mire, se murió una persona vacunada, pero no sé si escucharon el caso de Oscar de la Hoya, que tenía todo el cuadro de vacunación y puso un video pues contagiado desde el hospital prácticamente diciendo no puedo respirar bien, me estoy muriendo y es una persona que pues estaba vacunada con todas las dosis. Entonces también hay muchas cosas raras y parte de pronto lo que tú dices, ¿no? Es estimular ese pensamiento crítico y que la gente se dé cuenta, no queremos así como ser conspirativos, pero sí hay cosas raras que están sucediendo y que nos deberían llevar a cuestionarnos. Por otro lado, estaba viendo el caso de un pastor polaco-canadiense, Artur Pawlowski, en Calgary, en Canadá, que lo detuvieron y lo arrestaron. Él no estaba pues muy de acuerdo pues con todo esto de las vacunas, con todo lo del COVID, y cuando salió el carnet de vacunación, de hecho se opuso y él dijo que le recordaba bastante como el pasaporte ese nazi, el pasaporte de vacunación, que no podemos hacer cosas si no lo tenemos, y si así fue como comenzó también pues el holocausto y todas estas cosas. Y bueno, y por estar hablando en contra de esto, pues le restringieron su libertad. No estamos diciendo que la gente de pronto no pueda hacer ciertas cosas, vacunarse o no vacunarse. En otros casos, en otros momentos, en el programa se ha hablado que es algo de revelación, que es algo de pronto del que cada uno se ha guiado conforme a su fe. Pero el problema es que dicen, mi cuerpo es mío para abortar, pero tu cuerpo no es tuyo cuando trata de la seguridad pública y entonces tienes que vacunarte. Entonces, ¿es mío o no es mío? Si es mío, entonces puedo decidir abortar, pero no dejar de vacunarme. Y ahí es donde hay como algunas inconsistencias de esa falsamente llamada ciencia, ¿no? O sea, deberíamos básicamente tener la misma regla. Si tengo la libertad para escoger si puedo tener un embarazo o simplemente abortar, no debería también tener la libertad de escoger si quiero ponerme una vacuna o no. Y ahí es donde viene el inconveniente, esa imposición que la gente siente nos están forzando. Y aquí hay algo ya un poco dictatorial, que sea que nos guste reconocer o no, está sucediendo, y la herramienta que han utilizado es el temor. Y esos índices inflados, ¿no? Cuando estábamos viendo que por aborto mueren 7 millones de personas y por COVID en año y medio 4 millones y medio, entonces pues obviamente hay problemas más graves donde deberíamos estar enfocando de pronto más nuestra atención, y en este momento eso no se está haciendo. Entonces ciertamente sí, esto del COVID es solamente darse cuenta que el enemigo ya hizo su prueba de campo de cómo hacer para manipular la sociedad, cómo hacer para controlarlos, mantenerlos encerrados, ejercer presión. Y de hecho, sí, ya viendo si
el día de mañana una marca podría llegar a funcionar y si él dice, tienen que tener esto para comprar y vender, podría hacerlo y ya los experimentos están dando frutos y se muestra como, no es tan difícil controlar al mundo. Sí, total, bien dicho. Como la COVID, otra cosa de la falsamente llamada ciencia, tenemos que pensar qué estamos haciendo. Y digamos, tú vas a un restaurante bueno, vas al restaurante, listo, y tienes que poner la máscara para entrar por la puerta y tienes que usar la máscara para caminar la marcha de la muerte de la puerta hasta tu mesa. Y tú vas con la máscara y qué peligro para todos. Pero cierras la mesa y todos quitan la máscara, ya no importa. Es como hay una zona de seguridad por su mesa y la virus no puede entrar por allá. Es ridículo para pensar qué estamos haciendo. ¿Dónde está la ciencia en esto? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el sentido común? Es como ya no existe, personas no piensan, ya más, solo hacen que dicen que hacer. Como eso es bueno, eso nos protege. Literalmente las personas tienen que pensar con la cabeza fría un poquito. Hay un engaño en el mundo y rechazamos esto. Pero un punto más a veces de esto, yo quiero tomar preguntas después, a veces, John, que la cuarentena, las cuarentenas del mundo, ahora ya tenemos los resultados de la cuarentena. Países que hicieron cuarentena, ciudades, estados, departamentos, y que sí y no, y no hemos visto ninguna diferencia en los resultados. Entonces, hemos visto científicamente las cuarentenas no funcionan. Esa es la verdadera ciencia, no la falsamente llamada ciencia. Eso es tomando la verdad de Dios y cambiándolo una mentira. Pero la Biblia dice, la cuarentena es la idea bíblica, ¿no? Vino de la Biblia, y tú pongas los enfermos en cuarentena. Nunca pongas sanos en cuarentena. Porque eso es contraproducente, no, eso hace la cosa peor, ¿verdad? Entonces, hemos hecho lo opuesto de la Biblia, cambiamos la verdad de Dios por una mentira, y hemos visto los cero resultados, ¿no? En el mundo. Entonces, otro área de la coronavirus que tenemos que pensar. Destruimos negocios, economías, los sueños de personas en la área laboral en este mundo por una falsamente llamada ciencia, la cuarentena. ¿Cómo lo han manejado, no? Otro comentarios y después tomamos preguntas. Yo creo que sería bueno, la gente a veces pregunta dónde sacar información o qué, o por lo menos yo recomendaría hay ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice speech? Se me está dificultando un montón el español últimamente y un discurso de Henry Kissinger frente a la Organización Mundial de la Salud en el 2009, donde pues estaba hablando de eugenics específicamente, pero tiene toda una parte donde él empieza a hablar de la vacunación hace 12 años y donde él decía, una vez la mayoría de la gente acepta como tal la vacunación, es muy fácil para aquellos que tienden a ganar por las vacunas empezar a generar la necesidad de más vacunación y por ende generar el control hacia las personas. Y es exactamente lo que está sucediendo. De hecho, acá sí había notado algo porque me pareció interesante. En diciembre del 2020, el 23 de diciembre, Fauci dijo que para junio todo ya iba a estar normal. Luego, en febrero del 2021, Fauci dice que para Navidad va a estar todo normal. En diciembre había dicho que más o menos siempre y cuando todo el mundo se vacuna diligentemente, todo estaría normal para agosto, septiembre. Luego dijo, no mentira, para diciembre. Y ahora salió el 23 de agosto diciendo, de hecho salió en CNN, diciendo que si todo el mundo se vacuna para marzo o abril del 2022, todo estará normal. Y como que la gente nunca se ha preguntado en ningún momento, venga, pero usted nos dijo que en el verano pasado iba a estar y nos dijo que en agosto y luego nos dijo que en diciembre y sigue
Y sigue diciendo, pero siempre y cuando la gente siga siendo obediente y vacunándose, y ahora la cuarta, quinta dosis, y no importa, no importa, cada vez más se puede controlar y ejercer ese control. Entonces yo sí recomendaría ese discurso de Henry Kissinger. Me pareció muy interesante cuando lo vi y empezar por ahí, pero aparte de eso, pedir al Espíritu Santo por sabiduría. Yo creo que a veces uno está buscando tanta noticia para corroborar lo que el Espíritu Santo le está dando a uno y a veces es solo ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús literal no envió una página web, él envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como ayudador, como consolador, como guía, y dice que nos guiará a toda la verdad. Y cuando la palabra de Dios dice que la verdad es la que nos hace libres, es la verdad guiada por el Espíritu Santo. Y sí creo firmemente que en estos últimos tiempos tiene que haber más llenura del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Y entre más llenos seamos del Espíritu Santo, menos espacio hay para llenarnos de basura y de mentiras. Y la mente es renovada en las cosas de Cristo mediante la llenura del Espíritu Santo. Creo que como iglesia, como comunidad cristiana que somos todos, tiene que haber, el Espíritu Santo tiene que estar más presente que las noticias que a veces vemos. Amén. Gloria a Dios, sí, y Él nos guía toda la verdad, ¿no? El diablo es un mentiroso, padre mentira, engañador, sale a engañar el mundo entero. La Biblia, de hecho, dice que ese es su nombre y tenemos que tener cuidado porque Jesús dijo, ¿no? Que al final de los tiempos no solamente iban a ser tiempos peligrosos, sino que demonios iban a estar trabajando para confundir, incluso doctrinalmente, apartar a personas de la fe, engañar a los escogidos. Y lo primero que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, muchas de esas cosas de la falsamente llamada ciencia son básicamente esas semillitas que Él ha sembrado, ¿no? Estaba pensando en todas esas películas de estafadores, de cómo generan distracciones para que de pronto la gente mire hacia otro lado mientras están robando, hacia el botín y la caja fuerte. Y creo que el diablo es maestro en mentiras, ¿no? Él es el maestro en distraer a las personas para que no se enfoquen en el verdadero problema, pero el Espíritu Santo nos puede dar discernimiento sobrenatural. Una cosa más en cuanto a las cuarentenas, porque yo veo que hay como un intento de controlar las masas, de controlar las decisiones de los hombres, que ya la gente no piense por ellos mismos y que se quite ese como libre albedrío, sino todos hacen lo que yo digo, tener un gobierno central, un control de las poblaciones. Mientras estábamos viendo los videos de pronto de esas tormentas de arena, de las inundaciones, de los incendios, no sé si de pronto en algunos de ellos notaban alarmas. Y me llamó la atención porque casualmente había salido como una tendencia, de pronto aquí no se alcanza a ver, pero es un muchacho que estaba haciendo como comparando los diferentes tipos de alarma alrededor del mundo, porque entonces ya han sido disparadas en California, en Italia, en Rusia, alarmas de emergencia. Entonces estaba mirando para qué son esas alarmas y son para hacer toques de queda. De pronto en Estados Unidos la gente, cuando hay tornados, suena la alarma y en el pueblo todo el mundo se encierra. Y es un tipo como de cuarentena, pero es una cuarentena por el clima. Y la vez pasada, Pastor lo mencionó, dijo, no les sorprenda que la próxima vez que nos manden a todos a encerrar, va a ser de pronto porque el medio ambiente está loco y hay diferentes circunstancias alrededor. Entonces el diablo está tratando de usar todo lo posible y generar temores, como dice ahí en Lucas en el capítulo 21, ¿no? Los corazones de muchos desfallecerán y habrá temor por el rugir de las olas, de los mares, y no nos damos cuenta que la herramienta que le está es haciendo bombardear de temor para que la gente asustada diga, dígame qué tengo que hacer, y si me toca quedarme encerrado y no salir nunca jamás, yo me muero aquí encerrado, pero no voy a morirme a causa de las cosas que están allá afuera. Entonces tenemos que tener cuidado porque estamos siendo a veces manipulados, ¿no? Y bueno, no queremos tampoco ser imprudentes, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos está mostrando que hay cosas ahí que tal vez nos están manipulando y necesitamos ser más sensibles a Dios, a la palabra. Y la vida es un vapor de aire, ¿no? Hay que seguir dando la buena batalla, hay que predicar el evangelio y pronto, muy pronto sonará la trompeta. Entonces, que no nos quedemos como iglesia encerrados, sino que salgamos por esa última gran cosecha. Así es. Bueno, la verdad no. Revisé todos los comentarios y no hay preguntas. Hay mucha gente como tranquila hoy. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que igual en resumidas cuentas esto, o sea, esto no es un programa de teorías conspirativas ni nada de eso. Estamos hablando acerca de los últimos tiempos y una realidad de los últimos tiempos es esto, que la gente llamará lo bueno malo, lo malo bueno, que la gente que cada vez se envanece y piensan en sí mismos, son egoístas,
la generación del selfie creo que es muy allegada a esto de los últimos tiempos, falta de pensamiento crítico y ahora simplemente seguimos a ciegas lo que el gobierno diga. Cosas de estas simplemente aluden y por lo menos se comparan a lo que es descrito en la Biblia como los últimos tiempos. Entonces me parece que estamos llegando. ¿Y qué significa? Que entre más cerca estemos nosotros al final, más rápido tenemos que correr. Entre más cerca estamos al final, más rodilla hay que doblar, más palabra hay que declarar, o sea, más música cristiana tenemos que escuchar e inundarnos y permearnos de la presencia de Dios y llegar a ese punto. Mi papá siempre ha dicho algo muy interesante, desde chiquito siempre me acuerdo, y es que una teoría de mi papá es que cuando suceda el rapto no solo es porque ya se puso tenaz el mundo y listo, sino que la iglesia cristiana será tan llena del Espíritu Santo que tiene que ser trasladada porque ya no puede haber más presencia acá en la tierra. Y creo que todas esas dos cosas van sumando, que así mientras el mundo se pone más malo, la iglesia cristiana empieza a brillar más y no brillamos con una luz propia y no brillamos con una luz comprada, brillamos con la luz de la presencia de Dios. Amén. Así es. Bueno. De hecho, sí hay una cosa allí, qué pena, no sé, porque estaba leyendo ahí los comentarios y al final hicieron un par de preguntas en cuanto a, de pronto, que si la iglesia debería venir en contra del gobierno. No, la iglesia debería tal vez mejor recoger la cosecha, ¿cierto? No estamos para contiendas, es para perdición de los oyentes, y creo que lo que tenemos que hacer es, como dice mi pastor, zapatero tus zapatos, ¿no? Todavía estamos en esa edad de la gracia y Jesús quiere que vayamos por los caminos y les animemos, los forcemos incluso a entrar, ¿no? Prediquemos el evangelio. Y bueno, no sé si habían de pronto otros comentarios. Creo que al final la gente se anima, traten de escribir sus preguntas antecitos para que tengamos tiempos también de responder. Sí, hoy se pasó también rápido. Bueno, se ha pasado rápido en los últimos domingos. Una pregunta, lo de los afganos. ¿Será que es una estrategia para llevar el Islam a todo el mundo? ¡Ay! Habíamos hablado de algo, se nos olvidó hablar, pero tema interesante de Afganistán. Mi papá consiguió la noticia. Y es que adivinen quién está encargado del aeropuerto y de las vías aéreas de Afganistán en este momento. El famoso país turco. Entonces los turcos ahora tienen control sobre el aeropuerto de Kabul, si no estoy mal así se llama, y lo que es interesante es que en Ezequiel 38 y 39, cuando viene el ataque hacia Israel, uno de los protagonistas de esta guerra es Turquía, junto con Rusia y otros pocos. Entonces es hasta interesante que Estados Unidos, quien ha sido como ese freno hacia todo esto, se ha ido, y no solo se fue, sino que le entregó a los enemigos de Israel más de $2 trillones en cosas, 3,000 camionetas, no sé cuántos aviones y helicópteros y armas. Literal es como si les dejaron todos los juguetes para que se cumpliera la guerra de Ezequiel 37 y 38. 38 y 39. Entonces, muy interesante. Gracias, Oscar, por recordarnos eso. Y bueno, sí, últimas palabras, señor. Pues solo que recuerden que no seamos engañados. El diablo trata de cambiar la verdad de Dios por una mentira, y no seamos engañados por la falsamente llamada ciencia. La Biblia habla de esto en los últimos días. Entonces estamos prevenidos y conocemos la verdad y predicamos el evangelio mientras tanto, y amamos a la gente y ganamos personas para Cristo. Bueno, Maranata. Maranata, nos vemos Maranata, dentro de 8 días. Bendiciones.